yo voy a hacer la voz en off, así que ya apareció una vez solita. Bien, aquí. Me habían comentado que tenían algunos problemas con el trabajo práctico 4, cómo encararlo. Yo les voy a explicar un poquito el 4 y después ya el 5 ahí ya queda a criterio de cada uno. Les puedo explicar quizás del 5, dar una manito con el tema de los fantasmitas para poder armarlos. Ahí sí les voy a dar una manita. En el práctico número 4, que es el tablero de damas, vamos a encontrarnos con lo siguiente. Ustedes en la primera clase aprendieron a trabajar con los elementos básicos como el rectángulo, el círculo y la estrella. Sí, igual yo ya tenía una idea de cómo se hacía eso, porque yo conozco Illustrator y todo eso, lo conozco bastante bien, así que ya tenía una idea de cómo se hacía. Ah, perfecto, perfecto. Entonces acá tenemos la herramienta del rectángulo, pero en el ejercicio ahí nos recomendaba utilizar la herramienta del papel gráfico. En el caso del polígono mantengo presionado y acá tenemos la herramienta papel gráfico. Tengan cuidado porque hay otra herramienta que es la de tabla, que no es lo mismo trabajar con tablas que con papel gráfico. La tabla nos va a servir para poder insertar información dentro, como en el caso de si queremos colocar textos. Mientras que el papel gráfico es un grupo, nosotros al momento que lo dibujamos, es un grupo de recuadros que están agrupados, o sea, están todos juntos. A diferencia de la estrella, nosotros en la estrella, cuando lo dibujamos, podíamos establecerle la cantidad de puntas, aunque ya estuviera dibujada. Decimos, dibujé una estrella 9 puntas, necesitaba una de 6. Entonces después, ahí lo voy editando. En el caso de papel gráfico, antes de dibujarlo, yo previamente tengo que indicarle cuántas filas y cuántas columnas necesito. Entonces acá le voy a decir, bueno, quiero 8 y acá 8. Una vez que ya tengo la cantidad de filas y columnas, a continuación lo dibujamos. Mantenemos presionado y dibujamos. Por defecto, cuando arrastramos, se deforma, pero si mantenemos presionada la tecla control, nos va a quedar la cuadrícula. ¿Sí? Nos va a quedar todo con cuadraditos. También dependiendo mucho de la cantidad de filas y columnas, ya que si yo, por ejemplo, tengo 20 columnas y tengo 12 filas, obviamente no voy a pretender que al presionar control quede un recuadro, ya que proporcionalmente, según la cantidad de filas y columnas, nunca va a quedar un cuadradito. Una vez que lo armamos con el papel gráfico, cuando nosotros le damos color, vamos a estar dándole color a todo en general. Entonces, si yo quiero pintarlas por separado, lo que tendríamos que hacer es desagrupar las piezas. Cuando yo hago clic derecho, tengo la opción de poder desagruparlos. Entonces, al desagruparlos, voy a tener las piezas todas de manera individual. Voy a hacer un clic afuera, siempre un clic afuera para desmarcar. Y acá si yo, por ejemplo, hago un clic, veo que puedo seleccionar esa pieza sola. Seleccionamos de a varias piezas si mantenemos la tecla Shift presionada. Yo estoy presionando Shift y sin soltarla voy haciendo clic en las distintas piezas. Y les puedo asignar un color. Entonces ahí mantengo Shift y puedo ir marcando de a varias al mismo tiempo. Si en algún momento me equivoqué en alguna, no hay problema porque se puede volver a pintar. Acá por ejemplo me equivoqué en esa, pero esta la pinto de amarillo y ya lo recuperé. Las voy repintando otra vez. Entonces ahí con Shift presionado, ahí ya lo tenemos pintado. La recomendación es la siguiente. Si yo por ejemplo ya terminé de trabajar con esta figura, desde afuera hago una selección grande, o sea, mantengo presionado y sin soltar arrastro, o sea, rodeo todo el objeto. Y después lo que voy a hacer es dos cosas. Primero, agruparlo, porque si yo lo muevo se están
desplazando las piezas de manera individual. ¿Cómo hacemos para agruparlo? Puedo hacer clic derecho sobre la figura y elegir la opción de agrupar. Entonces ahí ya lo tenemos agrupado. Consúltame. Yo no lo hice con esto que hiciste vos, yo lo hice cuadradito por cuadradito y lo ando midiendo, porque había, viste que aparte de arriba de todo, y a ver, ahora eso no lo tengo abierto, pero viste que vos cuando abrís el cuadradito, en el lado izquierdo arriba de todo, podés ubicarlo para que quede centrado y le podés poner la medida bien exacta, y yo hice eso, por eso demoré tanto, culo. Porque me costó un montón hacer, dijo, para que quede bien alineado la guía, qué sé yo. Exacto. Era más fácil como vos. Era más fácil como lo hiciste vos. No, está bien, está bien. Pues el profesor les propuso para que armen ustedes y se animen. Y de repente el programa se volvió súper complicado. Uno por uno. Está bien, se puede hacer también con cuadradito por cuadradito. En este caso, ahí ya tenemos la herramienta papel gráfico. Entonces acá agrupé todo nuevamente. Para verlo agrupado. ¿Hay que ponerle una medida a eso, digamos? No. Lo importante es que entre en la hoja. Sea más chiquito, más grande, no hay problema. Pero lo importante es que entre sí o sí en mi hojita de Corel. Claro. Ustedes pueden dibujar, tienen todo este espacio gigante para poder trabajar, pero siempre lo que vayan a imprimir tiene que estar encerrado en la hoja de CorelDRAW. Ya eso, las dimensiones lo manejan ustedes. Igualmente, en cada trabajo, por ejemplo, ustedes sí van a tener medidas reales. Si el día de mañana van a estar trabajando en una empresa y tienen que hacer un volante publicitario, obviamente yo no voy a agarrar una hoja A4 y empiezo a trabajar. Porque el volante publicitario no mide lo que mide una hoja 4, mide otro tamaño distinto. Entonces ya desde un inicio tengo que establecer mi área de trabajo y decir, bueno, voy a hacer el documento nuevo, tengo que imprimirlo, ¿cuánto mide? Entonces ya le digo, bueno, si tengo que trabajar de 10 por 15, le digo, bueno, van a ser 10 de ancho y 15 de alto. Ok. Entonces, al haberlo creado, ahí ya establecí las medidas con las que voy a trabajar. Yo puedo dibujar por afuera, todo lo que quiera, pero después tengo que llevar toda la información acá adentro. Entonces, después cuando tengamos los trabajos reales, ahí sí, decimos, no, tiene que ser esta medida. En el caso de estos trabajos, que son ejercicios libres, más grandes, más pequeños, lo mismo los colores. Yo acá le puse los colores que están más o menos en el ejercicio, pero como vi los trabajos, pueden ponerle los colores que más les gusta. Una vez que se agruparon, ahora yo los desplazo y se mueven todas las piezas juntas. Perfecto. ¿Qué es lo que ocurre? Yo voy a tener que dibujar por encima de estas piezas. Por ejemplo, voy con la elipse y creo una elipse acá. Yo esta elipse seguramente la voy a tener que desplazar, la voy a tener que mover. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que accidentalmente, en vez de seleccionar la elipse, selecciono el tablero y lo muevo. Tienes que bloquear el tablero. Exacto. Le hacen clic derecho y lo bloquean, ¿sí? De esa manera pueden trabajar tranquilamente y saben que no se les va a desarmar nada. Poniéndolo en otra capa no se soluciona. Sí, pero la capa la tienen que bloquear. O sea, sí o sí, no pueden escapar de la opción de bloquear. O sea, ya estén en capas distintas, sí o sí hay que bloquearla. Depende cómo les guste trabajar a cada uno. Si son cuidadosos, decir, no, voy a hacer clic justo en el borde, entonces quizás no es necesario bloquearlo, pero como recomendación, cuando todos los elementos empiezan a encimarse uno con otro, no, vamos bloqueando, vamos por partes. Cuando tengan que achicarlos, yo lo achico desde la esquina y siempre va a ir a la esquina opuesta en el momento de achicarlo. Si yo voy a lo que sería en la esquina superior derecha, al achicarlo va a ir a la esquina inferior izquierda. Si yo quiero achicarlo, quiero que vaya al centro,
Cuando me posiciono en la esquina, mantengo Shift presionado y cuando arrastro va a ir siempre al centro. Cuando tengan que hacer las copias, yo ahora lo voy a hacer, le voy a poner un color cualquiera, lo voy a hacer rapidito. Cuando tengan que hacer las copias pueden hacer con copiar y pegar, control C, control V, el atajo de teclado. Lo que tiene copiar y pegar en el mismo lugar significa que la pieza se va a estar copiando en el mismo lugar. Entonces yo sí o sí después tengo que ir y desplazarla. Pueden usar edición, copiar, pegar. Desde la barra estándar también tiene las opciones para poder copiar, cortar y pegar. Pueden usar la tecla más, o sea el botón, la tecla de suma del teclado, la aprietan una vez sola y ahí ya tienen una copia hecha en el lugar. Y la otra opción es duplicarlas. ¿Qué diferencia hay entre copiar y duplicar? Cuando nosotros duplicamos, primero, al momento de duplicarlo, control D o desde el menú edición duplicar. Al momento de duplicarlo se desplaza provisoriamente a una X dirección, que ya está predefinida. Cuando nosotros lo ubicamos, y digo, bueno, se va a posicionar justo acá, en el medio. Al momento de volver a duplicar, recuerda esa distancia que había entre un elemento y otro. Entonces cada vez que yo voy duplicando, automáticamente se van colocando a esa distancia. Si yo, por ejemplo, tengo acá un cuadradito, lo duplico y le digo, bueno, vos con la herramienta selección te vas a ubicar acá. Cuando presione control D, se van a estar posicionando uno al lado del otro, porque recuerda la posición en la que nosotros lo colocamos en este momento. Entonces yo puedo poner control D, control D y lo voy trasladando. Entonces lo vamos duplicando. Si prefieren copiar, pegar en vez de duplicar, lo pueden hacer. O sea, cada uno elige el método que le resulte más cómodo utilizar. Si lo hubiese sabido, lo habría hecho. Después, otro detalle muy importante cuando están trabajando y tienen que ir, tienen que ubicar los elementos en este caso sobre otros objetos. Desde el menú ver, en la opción encajar en, tenemos distintas opciones: líneas guías, objetos y página. Si yo tengo desactivada, por ejemplo, la opción objetos, significa que al momento de ubicarlos yo tengo que estar más o menos mirando y decir, bueno, a ver, está justo en el centro o está más a la izquierda, más arriba o más abajo. Entonces tengo que ir adivinando e ir moviéndolo. ¿Qué pasa? Yo quiero que esté justo en el centro, ni más arriba ni más abajo. Entonces, siempre antes de empezar a ubicar los objetos, desde el menú ver, encajar en, me aseguro que esta opción esté activada. Una vez que está activada, ahora sí, me detecta los centros y yo lo puedo ubicar más cómodamente. Más adelante, cuando estemos trabajando con la herramienta Bezier y tengamos que dibujar, puede ser que en varias ocasiones tengamos que desactivarlo. Por eso acá tenemos la opción desencajar. Dependiendo siempre qué versión de Corel tengan, puede ser que se vea distinto. Por ejemplo, acá en este caso, esta es la versión X5. Y desde el menú ver, tenemos acá ya directamente encajar en líneas guías, encajar en objetos. O sea, ya los tenemos todo acá directamente. Y en versiones más nuevas ya los tenemos acá dentro del, o sea, separado dentro de este menú. Y tenemos una opción desencajar para no tener que andar destildando las opciones. Entonces, de menú ver, acá lo van a encontrar. Eso les va a ayudar mucho cuando tengan que insertar todos los elementos. Yo puedo hacer los círculos todo de una sola vez. Dice, bueno, armo todos los circulitos celestes. Una vez que ya tengo armados todos los circulitos celestes, seleccionen de a varias piezas, no vayan de a uno. Acá yo ya los tengo armados, listo, los duplico.
Los coloco y los cambio de color. Listo, ya está. Después, una vez que ya tengo los círculos armados, viene crear las espirales. ¿Cómo sería eso? ¿Sería con la cosa? ¿Con la herramienta Luma? No es necesario. Donde estaba el papel gráfico, que por defecto usa siempre el polígono, acá tienen espiral. Ya lo tienen armado. Ah, mira. Mantienen presionado, de vuelta a las proporciones. Si yo quiero que quede bien redondo, control presionado mientras estoy arrastrando con el botón principal. Suelto el botón principal y suelto después la tecla control. Y ahí ya tengo el espiral armado. En el momento que trabajamos con el espiral, podemos indicar la cantidad de giros también que va a dar. Acá por defecto están 4. Pero fíjense, acá, una vez que ya está dibujado el espiral, listo. No lo puedo modificar. Acá le voy a cambiar, le pongo 2 vueltas, 2 giros nada más. Ahí tenemos. O sea, depende de cómo queramos el diseño. Este es de 4. Y ahí lo ubicamos. Igual que en el caso anterior, puedo ir duplicándolos y ubicándolos acá en el medio. Y ahí los vamos colocando, uno por uno. Esta es una opción. Otra opción distinta para trabajar, o sea, siempre van a encontrar distintas maneras de hacer un mismo ejercicio. Otra opción sería, creo las 2 piezas principales, ya las dejo preparadas y después, una vez que la tengo armado, si quiero cambiar el color del trazo, o sea, el color del contorno, tengan presente que las figuras como los rectángulos y las elipses son figuras que están cerradas. Por lo tanto, cuando hacemos clic con el botón izquierdo, el botón principal, se van a estar rellenando. El espiral es una figura que está abierta, excepto en Illustrator, ahí sí se puede rellenar, por algo medio loco, pero en Corel no, es un trazo únicamente. Entonces, por más que yo haga clic izquierdo, no se va a pintar nunca. Para pintar los contornos, no se olviden, van a hacer clic derecho sobre el color. Y ahí ya lo cambiamos. Clic derecho, marcamos el objeto con el botón principal y con el clic derecho le cambiamos el color. Ay, mis ojos. Ahí está. Si le quiero sacar el contorno, acá por ejemplo tiene el contorno negro. Tengo 2 opciones. O pintarlo, y digo no, lo pinto del mismo color y listo. O sacarlo. Siempre el primer icono les va a permitir eliminar tanto el color de relleno como el color de trazo. Depende, si hago clic derecho, elimino el trazo. Si hago clic izquierdo, elimino el relleno. Así que tengan cuidado cuando están sacando los elementos. Entonces acá ya lo tengo provisoriamente, ya los tengo preparaditos. ¿Qué hago? Si yo agarro esto, se mueve el espiral solo. Si yo agarro desde acá, se mueve la elipse sola. Marco ambos elementos, solo este de acá. Clic derecho a agrupar, o si les gustan los atajos de teclado, control G. Control G. Ahí lo agrupamos. Y ya lo tengo listo. Simplemente lo agarro desde el centro, lo posiciono, hago un duplicado, control D, y lo voy posicionando. Y listo. Y ahí ya lo tengo armadito. Y ya lo tengo listo. Y después hago lo mismo con este otro que ya lo tengo preparado. Lo ubico primero. Control D. Le digo la distancia a la que va a estar. Y empiezo control D. Control D o edición duplicar. No es obligatorio que se sepan sí o sí los atajos de teclado, pero se van a dar cuenta que el atajo de teclado les va a ayudar un montón para agilizar la tarea que tengan que realizar. Entonces ahí ya tenemos listo lo que sería el damero. Se los quería dejar preparado en la grabación para que después lo puedan realizar. ¿Alguna duda que haya quedado con el damero? No, ya se entendía bien. Perfecto. No, todo se entendió. Bien. No se olviden si hay alguna duda, ya sea si es algo que ya les expliqué, me dicen, profe, no lo entendí, se los explico nuevamente, no hay ningún problema. Profe, con respecto a lo de los comandos del teclado, por una cuestión de comodidad pregunto nada más.
Sí, Para arrastrarse, o sea, para como la función arrastrar, no sé, ¿viste la de Illustrator que te mueves con el espacio, con la manito? sí. En Corel, ¿cuál sería? Porque me cuesta un montón moverme con el Alt Shift, con la ruedita. Pero es por comodidad, ¿no? Sí, no hay problema. En versiones más nuevas, a partir de la versión X6, si vos mantenés presionada la rueda, la apretás, ya está llamando el comando de la manito para desplazarte por la pantalla. En versiones anteriores, como la versión X5 o la versión 12, que es la más viejita de todas, cuando vos apretás la rueda, no aparece la herramienta de la manito, simplemente te estás desplazando como si usaras la barra de desplazamiento. Entonces, si tienen una versión viejita de Corel, aprietan la H una vez sola para llamar a la herramienta de la mano y con el botón principal se van desplazando. Muchísimas gracias. Pero siempre va a ser más cómodo apretar la rueda del mouse. Obviamente, si están en la notebook, ahí sí, no les va a quedar de otra que apretar la H para llamar a la herramienta. O, yo digo apretar la H, pero acá donde está el zoom, la lupa, acá tienen la herramienta. En caso de que quieran buscarla en el panel de herramientas, está junto con la herramienta zoom. Ahí está, la H. Bien. Bueno, no los puedo guardar, así que chochis. Me había faltado el tema de... Bueno, ya se imaginarán, el de Pac-Man. Lo van a tener que armar ahí con... Pueden armarlo con papel gráfico, pueden armarlo con recuadros. Con papel gráfico siempre va a ser mucho más fácil, pues arman todas las filas y columnas de una sola vez. Para hacer los fantasmitas, podemos hacer lo siguiente. Hacemos un recuadro. Tengan presente el tema de la hoja, la orientación, antes de empezar a dibujar. Cuando crean el documento, pueden indicar que van a estar con la orientación horizontal, pero si ya empezaron el documento y la hoja les aparece en vertical, no se olviden que desde la parte superior pueden modificarlo, ¿sí? No hay ningún problema. En el caso de los fantasmitas, cuando lo estén armando, esto es un consejo, después ustedes hacen lo que quieran. Cuando tengan que dibujar, por ejemplo, si yo tengo que ver en proporción el tamaño del fantasmita, los fantasmitas son así de chiquititos. Entonces yo puedo trabajar en chiquitito. Dice, bueno, voy a trabajar acá en chiquitito, no hay problema. Pero no se olviden que ustedes pueden estar acá fuera de la hoja. Yo puedo hacer el fantasma así de grande y después cuando lo termine todo y lo tenga que trasladar, lo achico. Lo hago en el tamaño que corresponde y después lo desplazo, ¿sí? Entonces, si les resulta más cómodo, pueden trabajarlo en grande afuera y después lo achican y lo trasladan. Para hacer los fantasmitas, la herramienta rectángulo, dentro de las propiedades, acá en este panel, por defecto hay una opción que es esquina redondeada, que ya viene activada. Y acá tenemos estos 4 valores y un candado en el medio. Cuando nosotros cambiamos uno de estos valores, yo puedo hacer clic para ir aumentando, disminuyendo el valor, puedo borrar y escribir un número, apretando Enter para confirmar, y ahí se redondea. ¿Qué es lo que hace? Redondea las 4 esquinas al mismo tiempo. Puede ser 5, puede ser 3. Si yo de repente quiero redondear únicamente una esquina en particular, este candado tiene que estar abierto. Le hacemos un clic con el botón principal, ahí el candado se abrió, entonces yo puedo modificar solamente una esquina. Entonces ahí, por ejemplo, tengo este diseño. Otra opción para cambiar los valores es, me posiciono acá, cuando se forma, cuando cambia de apariencia el puntero del ratón y aparecen 2 flechitas, una arriba y otra abajo, mantengo presionado el botón principal y arrastro hacia arriba. Entonces, de a poquito vamos viendo cómo se va redondeando. En vez de poner un número al azar, ir bajando y probando, desde acá me voy fijando y voy diciendo, bueno, acá con más o menos con 1, con 9 o con 2 está bien. Una vez que ya tengo un valor, lo cambio del otro lado. Y ahí ya tengo la parte superior del fantasma. Vamos a estirarlo un poquito.
porque tiene que estar más ancho. Después las partes, los ojos sería lo más sencillo porque son elipses. Armo una elipse, hago una copia y esta copia la achico un poquito. Me acerco siempre, no se olviden esto del zoom, importantísimo. No se acerquen ustedes a la pantalla, porque les va a pasar lo siguiente. Si ustedes se van moviendo, primero les va a doler los ojos y después les va a empezar a doler la columna. Así que no se olviden que tienen la herramienta del zoom para acercarse o alejarse. En el caso de los ojitos, vamos a estirarlo un poquitito. Y ya tenemos los ojos. Una vez que tengo uno armado, no armo el otro de cero. Selecciono el que ya tengo armado y lo duplico. Listo. Para que queden los dos iguales. De ser necesario, los puedo agrupar también para que no se me desarmen. Decir, bueno, que no se vaya la pupila por un lado y el resto por el otro. Los marco y los agrupo. Y los coloco. Para la boquita es un recuadro. Me voy a las propiedades nuevamente. Tengo el candadito abierto y voy a modificar el valor inferior. Y bueno, más o menos ahí con 0,5 podría ir. Entonces acá directamente voy, pongo el 5 y Enter. Y ahí ya tengo la boquita del fantasma. Puede ser más grande, más pequeño, solo van viendo ustedes si quieren que esté más feliz, más contento, lo van cambiando. Y para los tentaculitos de abajo, acá, voy con la elipse y armo lo siguiente. Me posiciono acá donde dice cuadrante. Ahí lo coloco más o menos. Lo duplico. Me voy acá al cuadrante y lo coloco uno al lado del otro. Y lo duplico de esta manera. Si veo que sobresale, selecciono todo y lo achico un poquito para que entre. Mi fantasmita no tiene contorno, así que tranquilamente le puedo dar un color de relleno, y elimino el contorno. Clic derecho y borro el contorno. Y ahí ya lo tengo. Simplemente con elipses. Acá al haber agrupado, tengan presente lo siguiente: si yo lo pinto, se va a estar pintando las dos figuras. Por lo tanto hay que desagruparlas primero para trabajarlas correctamente y después, si quiero, las puedo volver a agrupar. Una vez que tengo uno armado, voy a agrupar estas partes que son del mismo color. Lo que tengo que hacer es lo siguiente: yo tengo que pensar que de este fantasmita no voy a tener un solo tono de color, tengo distintos. Entonces, si yo lo agrupo, después cuando tenga que cambiarle el color, tengo que pensar en desagruparlo otra vez. Entonces, una vez que ya lo tenemos, una vez que ya tengo armado uno, vamos a desagruparlo. Vamos a agruparlo por partes. Entonces todo esto lo duplico, lo desplazo hacia el costado y le voy cambiando los colores. Este va a ser naranja. Selecciono, copio o duplico, lo que ustedes prefieran. Y le van cambiando el color. Y una vez que ya tienen todos los fantasmas que necesitan, los agrupan individualmente. Seleccionan, control G, selecciono, control G. Uy. Y control G. Y para poder colocarlos adentro, en vez de achicar uno y llevarlo, achicar otro y llevarlo, marcan todos juntos y los achican todos juntos al mismo tiempo. Entonces yo sé que los tres fantasmitas me va a quedar los tres del mismo tamaño, ni uno más grande ni otro más chico, todos iguales. Entonces ahí ya tienen preparado también para hacer los fantasmitas. Lo pueden hacer más anchos, más angostos, o sea, eso ya depende de cómo lo quieran, de cómo los quieran armar. Le pueden poner otros colores también.
Lo que sí recuerden que para entregar el trabajo me tienen que entregar el archivo de CorelDRAW, ¿sí? No se preocupen si en la vista previa, al momento de entregar la tarea, no les aparece. Obviamente una miniatura no les va a salir, ya que el Google Drive no tiene una opción para previsualizar archivos de Illustrator o de Corel. Así que ustedes no se preocupen y lo envío. ¿Alguna duda en general, así que haya quedado con el fantasmita, con alguna herramienta? Consulten. Dime, Marina. Yo te a esa pregunta. Cassandra. Dime. Cuando quiero seleccionar como todos los objetos, porque yo en paralelo con vos estoy haciendo el fantasmita de la manera que le hiciste vos, que es más práctica que la que hice yo, y cuando querés seleccionar todo, como que me selecciona una parte, no siempre me selecciona todos los objetos del espacio que yo marco, digamos. Exacto. O sea, todo depende de cómo estemos realizando la selección. Por ejemplo, vamos a ponerle acá predeterminado. Supongamos que armo esta parte del Pac-Man. Voy a hacer cualquier medida, lo voy a dejar así como está. Y listo. Acá yo lo voy a poder pintar todo de una sola vez, lo voy a desagrupar. ¿Qué es lo que ocurre con el Pac-Man? Hay partes internas, o sea, partes externas que yo las voy a poder seleccionar y las voy a poder pintar. Pero en el caso de las partes internas, acá yo no voy a poder hacer una selección. En Corel las selecciones se trabajan de la siguiente manera. Para poder seleccionar los elementos, sí o sí tengo que encerrarlos en la selección. Si yo, por ejemplo, quiero marcar estos 4, sí o sí tengo que encerrarlos en esta selección. O sea, tienen que estar dentro de este recuadro. Si yo la selección la hago así, donde simplemente están tocando, solamente voy a tener seleccionado este cuadrito. Cosa muy distinta que pasa si, por ejemplo, trabajaron con Illustrator. En el caso de Illustrator, hacemos así y ya se seleccionan los dos recuadros. Pero en Corel no ocurre así. Hay que encerrar sí o sí todos los elementos dentro de la selección para poder elegirlos. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, si quiero pintar estos cuadritos que se encuentran acá? Yo puedo tranquilamente ir con Shift, sé que los puedo seleccionar sin ningún inconveniente, pero obviamente seleccionar las piezas una por una lleva muchísimo tiempo. Así como estamos acá adentro, si yo mantengo presionada el botón principal para hacer una selección, lo único que voy a conseguir es arrastrar este objeto. Pero si yo estoy acá adentro, mantengo presionada la tecla Alt y sin soltarla me voy adentro de este cuadrito. Así con Alt presionado voy a hacer una selección. ¿Qué ventaja tiene la tecla Alt mientras esté apretada? No necesito rodear los elementos. Simplemente con que se toquen los bordes o parte del objeto, eso ya va a estar seleccionado. Suelto la tecla Alt y puedo pintarlos. Entonces, si yo tengo que hacer una selección interna o de repente tengo un montón de objetos en la pantalla, vamos a hacer acá la estrellita y acá la espiral. Entonces, si quiero seleccionarlos todos, sí o sí, tengo que rodear todos los elementos para seleccionarlos todos juntitos. Si de repente, supongamos que los tengo así, quiero seleccionar acá, al momento de rodearlos, ahí tengo simplemente el recuadro, el círculo y el espiral. Si los tengo todavía más agrupados, así, más en conjunto, al momento de encerrarlos se van a estar seleccionando todos estos elementos. Vamos a pintarlos, porque si no, no los encuentro. Acá. Entonces, para poder seleccionar podemos, con la tecla Shift, ir haciendo clic e ir marcando los elementos que quiero seleccionar. Con la misma tecla Shift puedo desmarcar, supongamos que seleccioné el recuadro verde, la elipse y la estrella. Pero de repente yo no quería la elipse, me equivoqué. Con Shift presionado hago un clic y ahí la estoy desmarcando.
Con la tecla Alt presionada hago una selección y simplemente toco así. Se están tocando la estrella y la espiral. Y automáticamente ya los tengo seleccionados. O sea, todo depende de qué tipo de selección queramos hacer. Si quiero todos los objetos, tengo que sí o sí encerrarlos. No me queda de otra. O si no, con... Gracias, era eso lo que hacía mal. No un problema. Cuando están con el Pac-Man, sin querer rellenarlo, Alt presionado primero y después marcan. Fíjense que no es necesario que rodeen todo el rectángulo. Simplemente apenitas con tocarlo. Ahí, una selección sencillita. Fíjense que ni siquiera los encierro, apenitas están tocando y listo, ya los tengo todos seleccionados. Si selecciono uno de más, Shift y un clic. Y listo. Ahí ya está todo pintado. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Bueno. El siguiente ejercicio que nos propone el PDF es la construcción de un logotipo, que es el viejo logotipo de CorelDRAW. Este es el logo, era el logo original. Para poder armarlo, acá tenemos todo el paso a paso, pero yo voy a ir directamente, voy a ir al paso 1 y después me voy a ir al último paso para explicárselos cómo funciona. En primera instancia, nos pide que creemos un cuadradito con estas medidas. Como me pide una medida directamente, entonces yo voy a agarrar la herramienta rectángulo y voy a dibujar un recuadro de un tamaño cualquiera, porque después voy a ir al ancho y al alto y lo voy a modificar. Un pequeño detalle que puede ocurrir, que cuando yo coloco una medida, al apretar Enter, se cambia la medida del ancho y automáticamente se cambia la medida del alto. Si eso les ocurre es porque tienen activado este candado. Este candado, cuando está cerrado, mantiene las proporciones. Entonces cuando cambia un valor, automáticamente cambia la proporción del siguiente dato. Entonces si yo quiero poner los valores individualmente, ya sea manteniendo o no proporción, acá es 30 por 30, el candado lo voy a mantener desactivado. Le digo, no, va a ser 30 y acá va a ser 30. Y ahí ya tengo mi cuadrito. Me dice 30 por 30, pero si yo lo quiero hacer más grande, porque me resulta más cómodo más grande, lo hago más grande. Pero en este caso voy a dejar 30 por 30, porque si no, no me van a entrar todas las piezas. En este ejercicio me propone trabajar con un panel de transformación. Vamos a ver el menú Ventana. Me voy a ir hasta acá, en Ventanas Acoplables. Y desde acá tenemos la opción de Transformar. Y se abre este lateral con estas herramientas. También depende de la versión que estemos manejando de Corel. Yo por ejemplo estoy en la versión X5. Si me voy acá al menú Ventana, Ventanas Acoplables, fíjense que Transformar no aparece directamente, tengo que ir casi abajo de todo y en Transformaciones, ahí recién tengo las distintas opciones. Haciendo clic en la primera, ahí me va a abrir exactamente el mismo panel. Tengan en cuenta ese detalle. Desde acá tenemos distintas opciones. Las que vamos a utilizar en este ejercicio va a ser la primera, que es la de posición y rotación. ¿Qué es lo que vamos a hacer desde este panel? Desde acá nosotros podemos crear, o sea, podemos indicar la cantidad de figuras que yo quiero repetir de esta pieza. Por ejemplo, acá tenemos este recuadro. Supongamos que yo quiero crear una fila, una hilera de cuadritos. Desde posición, acá tenemos una vista previa de unos cuadraditos que están vacíos. Estos cuadraditos que están acá hacen referencia a estos puntos de ancla que se encuentran acá posicionados. Tenemos estos tres, que serían estos tres puntos.
estos 3 que están acá son estos 3, y después el punto superior y el inferior los tenemos acá. Y esta es una pequeña vista previa de estos puntos. Cuando nosotros hacemos un clic en cualquiera de estos, le estamos indicando una posición para el siguiente objeto. Entonces, si yo de repente quiero hacer un solo cuadrito y que se ubique justo debajo de este, tengo que indicarle, primero tengo que saber en qué posición se va a colocar. O sea, este nuevo recuadro se coloca justo debajo y está en proporción tomando como referencia la mitad del objeto. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta este punto. Me voy a la miniatura y digo, bueno, voy a seleccionar este punto. Y quiero crear una sola pieza. Así que acá en copias le voy a decir, quiero una solita. Una sola copia y le pongo aplicar. Y tomando como referencia ese punto, se crea una figura nueva. ¿Qué pasa si yo quiero crear, o sea, quiero hacer una copia, pero que se posicione, por ejemplo, acá, en esta ubicación? Entonces ahí digo, bueno, ¿en cuáles de estos puntos se está posicionando esta figura nueva? Se está posicionando como referencia, está tomando esta ubicación. Entonces yo tengo que ir acá en la miniatura y decir, bueno, está tomando este punto de referencia. Así que lo marco. Una vez que lo marqué, le digo cuántas copias quiero y le pongo a aplicar. Y ahí se crea una copia. Así como le creo una copia, fíjense que esto está activado todavía. Yo si vuelvo a presionar aplicar, como esta figura es la que ahora está seleccionada, va a tomar como referencia el mismo punto. O sea, este punto inferior. Entonces aprieto aplicar y se van creando esta silueta. Si yo ya desde un inicio sé que quiero crear en diagonal una cantidad, quiero crear 5 cuadritos más, acá le digo, bueno, en base a esta posición quiero que me crees 5 cuadritos. Pongo aplicar y automáticamente ya me los genera. Entonces nosotros vamos desde acá, mediante esta cuadrícula, le indicamos qué punto tiene que tomar como referencia para crear o posicionar la nueva figura. Vamos a ponerle acá 1. Así como tenemos la posibilidad, acá en este caso se toma como referencia este punto y lo coloca justo pegadito acá. Lo mismo si yo coloco este otro punto. Va a tener como referencia esta posición y va a crear uno nuevo. Si de repente yo quiero crear una cuadrícula, supongamos que vamos a hacer con elipse, quiero colocar los círculos uno al lado del otro bien pegaditos y quiero hacer una hilera que tenga 4 columnas y 4 filas. Entonces yo acá ya tengo uno creado, necesito 3 al lado. Posiciono y le digo, bueno, lo quiero colocar justo al lado, lo marco y le digo, quiero 3 más. Y se colocan esos 3. Si quiero hacer los otros hacia abajo, marco las figuras que ya tengo armadas. ¿Qué punto tengo que tomar para que se desplace hacia abajo? Tengo que tomar, en este caso, el punto medio. Marco el punto medio y le digo aplicar. Y ahí ya se crearon. También puedo decir, quiero uno acá al lado, pero quiero que se desplace. O sea, no lo quiero a un determinado, o sea, no quiero que sea exactamente bien pegadito, quiero que quede un poco más separado. Estos valores que se encuentran acá son coordenadas. Si vemos en la escuela, trabajamos con los ejes cartesianos, tenemos lo siguiente. La línea horizontal representa el eje X y la línea vertical representa el eje Y. Entonces, si yo me quiero desplazar por el eje X, voy modificando el valor del eje X.
Si me quiero desplazar por el eje Y, ahí cambio y desplazo la información del eje Y. Entonces yo acá le puedo decir, bueno, quiero que se desplace y queda a una distancia de 33, por ejemplo. Y lo aplico. Como tenía activado 3, ¿qué fue lo que hizo? Cada cuadrito medía 30. Al haber agregado 3 milímetros, cada uno de estos cuadritos tiene exactamente una distancia de 3 milímetros entre uno y otro. Porque capaz que el diseño que estoy armando, puede ser que las figuras no necesariamente tengan que estar pegadas una al lado de la otra, tengan que tener una distancia medida. Y decir, bueno, no va a estar a cualquier distancia, tiene que estar sí o sí a 1 milímetro de distancia, o 2, o 1,5. Entonces desde acá se puede ir modificando también. Por defecto, cuando nosotros hacemos un clic, toma el ancho y el alto original de mi figura. Si voy para los costados, ¿sí?, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, 30 milímetros, que es lo que mide el ancho de mi objeto. Si voy hacia arriba o hacia abajo, 30 milímetros, que es el alto de mi objeto. Estos valores dependen del tamaño original de mi figura. Entonces, con posición estamos creando figuras nuevas, estamos posicionando una X cantidad de figuras. Si yo le pongo 0 copias, significa que está activado hacia arriba, significa que lo voy a desplazar por el eje Y 30 hacia arriba. Entonces pongo aplicar y se movió mi figura. Ya que en un momento puede ser que no quiera hacer una copia, simplemente quisiera desplazar el objeto a una posición. Si estoy trabajando con coordenadas y medidas específicas, desde acá los voy a poder desplazar. Entonces, posición me crea un nuevo objeto o varios partiendo de una posición según el punto de ancla que esté activado. Todo va a depender cuál de estos puntos está seleccionado en la guía. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Cómo vamos? Profe, Dime. perdón. Sí. Cuando explicaste cómo abrir la ventana de transformación, yo no había escuchado, entonces la busqué por mi cuenta, la encontré y la quise arrastrar para un costado y se me metió en el costadito donde tenés los colores y todo eso, y ahora no la puedo sacar y no me aparece toda la ventana, entonces no puedo poner las copias y esas cosas que estás diciendo. Ah, te quedó así como chiquitito, sí, comprimido. Pero ahora sí me quedó ahí pegado los colores, digamos. Fíjate si le haces un clic, a ver si se te despliega. No, cuando le hago clic a la partecita donde elegís la esquina, digamos, o el lugar, me Sí. aparece solamente eso y me hace elegir el lugarcito todo en miniatura. Y no lo puedo sacar, me intenté correrlo y no Ok. pude. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Tenés acá la palabrita transformar? O sea, ¿te aparece así escrito? ¿Puedes? No, tampoco. Ah, ¿puedes compartir pantalla? Te comparto con la cámara porque lo tengo en la compu. A ver si llego a verlo. Ah, qué chiquito. Re pequeñito. Sí, es como que quedó... Sí, y no lo puedo correr. Y cuando yo hago clic, me aparece así todo chiquitito. Y no me da la otra opción. Ya cerré el core, lo volví a abrir, lo destildé, me volvió a aparecer en el mismo lugar después. Sí. No sé qué ahí toqué. Y aparte se ve en miniatura como bien chiquitito. Sí, no sé, en realidad no sé cómo sacarlo, porque ponerlo sé cómo lo puse. Y el color lo pude correr porque te aparece el pedacito en la barra como para moverlo. Pero con ese no me aparece. Pero bueno, no importa, seguí con la clase y yo sigo investigando. Ok. Si no, probá de arrastrarlo. Lo agarrás el icono y fíjate si mantener presionado el botón principal, si te deja sacarlo, o sea, si te deja despegarlo de ahí. No, tampoco, ya intenté. Usé todas las herramientas que conozco de los otros programas y no me dejó y ahora sigo intentando. Pero no hay problema, yo sigo escuchando la clase y después veo cómo lo soluciono. Era capaz que está bien. No problema.
Entonces hasta acá tenemos lo que es posición únicamente, o movemos el mismo objeto o lo vamos o creamos objetos nuevos en base a un determinado punto. La segunda pestaña, que es la de rotación, lo primero que tenemos que asignarle es un ángulo, ya que si lo dejamos en 0 obviamente no va a pasar absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, acá voy a asignarle 45 grados, y si copias está en 0, obviamente esta figura se va a estar rotando. En cambio, si acá yo le genero varias copias, voy a ponerle 5 copias. Al poner aplicar, ahí vemos que se generó la copia y quedó cada uno de los cuadritos uno adentro del otro. Voy a poner acá la opción de centro relativo. Vamos a ver si podemos. Acá vamos a aplicar una copia. Vamos a poner acá una copia. Vamos a ponerle a 25. Hay 20. Pongo aplicar. Voy a ponerle a 30. Y lo voy girando. Pongo 45 horas. Ahí está. Vamos a ponerle. Ahí lo tengo, ya está en 60. A ver. 65. 70. 75. Que es el mismo ángulo que tenía antes. Entonces desde acá se van creando de esta misma figura, se pueden ir generando distintas copias y se van girando, vamos rotando ese mismo objeto. Entonces, partiendo de un mismo centro, yo puedo crear distintas piezas, cambiando lo que es el ángulo. Acá por defecto estaba activado lo que es el centro, pero lo mismo, yo puedo decir, puedo indicar un punto, o sea, un punto de origen para la rotación, con cualquiera de estos puntos de ancla. Entonces, por defecto siempre las piezas se van a estar girando en base al centro. Si yo hago un clic y quiero girarlo manualmente, desde acá siempre se giran en base a este centro. Si yo cambio y digo, bueno, voy a tomar como referencia, como punto de giro, este punto de ancla inferior, lo activo, marco 45 y aplicar. Entonces se va a estar girando tomando como referencia este punto. Entonces este punto va a quedar fijo. Fíjense, yo le hago un clic y quedó posicionado justo en el medio. Entonces de acá se va cambiando. Si yo hago un clic acá en este punto, fíjense cómo se activa. Si hago clic acá, ahí me lo va mostrando y me va posicionando el eje de rotación, ya que en algunas ocasiones, depende de lo que yo esté construyendo, voy a necesitar girar los elementos, pero no siempre voy a querer que se giren en base al centro de mi figura. Si yo, por ejemplo, estoy armando un reloj, voy a tener acá las manecitas y yo seguramente no voy a querer que el relojito, o sea, la manecita va a girar, pero va a girar de esta manera. Yo obviamente voy a querer que tome como referencia esta posición, o sea, la base, y en base a ese voy girando. Entonces, desde acá en transformar podemos cambiar lo que sería el eje de rotación. Así como también, acá por ejemplo, modificando, puedo crear uno y aplico el cambio. Y ahí ya lo tengo armado. Es exactamente igual al de posición, la única diferencia es que voy a estar girando los elementos. Después en las otras opciones donde tenemos escalar, deformar y reflejar. Por ejemplo, tenemos escalar y reflejar. Depende de la pieza que estemos armando. Vamos a hacerlo con una espiral, puede ser
un reflejo con el recuadro no tiene mucho sentido. Acá, por ejemplo, tengo la espiral. Si yo quisiera voltear, o sea, dar vuelta y que la espiral, en vez de que esté la apertura de este lado, esté de este otro, desde la parte donde están las herramientas, tenemos las opciones para poder reflejar, ya sea de manera horizontal o de manera vertical. Entonces, en este caso, lo voy a reflejar horizontalmente y ahí vemos cómo se voltea la figura. Entonces va cambiando de posición. O también lo puedo voltear verticalmente. En este caso se va invirtiendo. Me muestra una miniatura diciendo cómo es que va a quedar el objeto. Pero ¿qué ocurre? Acá simplemente estoy reflejando este mismo elemento. Si yo de repente lo tengo así y quisiera crear una copia justo al lado, entonces desde las opciones de escala de reflejar le diría, bueno, lo quiero crear justo bien pegadito acá o pegadito a este punto. Lo voy a hacer pegadito acá. Entonces marco el punto de ancla que coincide con esta posición. Quiero hacer una copia y quiero reflejarlo horizontalmente. Pongo aplicar y ahí ya tengo directamente el diseño. Puedo seleccionar ambas piezas y si quiero, por ejemplo, hacer un reflejo en la parte inferior, tengo que tener en cuenta y decir, bueno, a ver, yo quiero que tome como referencia este punto para que abajo se creen. Entonces acá en la guía, el punto de ancla correspondiente es este. Lo marco, aplico. Y acá desactivo. Y acá marco reflejar verticalmente. Y ahí ya lo tengo. Después lo que es las opciones de tamaño. Vamos a hacer acá un recuadro. Entonces yo puedo hacer una copia y decir, bueno, que se mantenga en acá me dice proporcional, para que al momento que modificamos el ancho cambie también lo que sería el valor del alto. Entonces si yo necesito, supongamos que este es de, vamos a hacerlo completo de 40. Ahí, enter. Entonces, bueno, yo necesito justo adentro una comida, no sé, 20 menos, 20 por 20. Entonces acá le digo, bueno, necesito que sea de 20 por 20. Aplico y ahí ya tengo creado otro recuadro adentro. Entonces me ahorré tener que, si yo lo hubiera tenido que hacer manualmente, tenía que copiarlo, ir después acá y colocarle las medidas. En cambio acá le dije, bueno, está en 40 en un principio, bueno, quiero que se achique, que haya 10 milímetros de diferencia entre un borde y el otro. Entonces el otro que va adentro va a ser de 30. Y ahí lo aplico. Bueno, el que está adentro ahora va a ser de 20. Y ahí lo aplico. Entonces ahí lo voy achicando y se mantiene la proporción entre cada uno de ellos. Entonces desde acá lo podemos ir escalando, podemos ir cambiando el tamaño. Y después la última opción, que es para poder sesgarlo. El sesgado es una inclinación que se puede, para verlo cómo es que trabaja, voy a hacer un clic en la forma. Desde las esquinas nosotros rotamos los elementos, los vamos girando. Pero desde los laterales, ahí cambia el cursor y sesgar le da una inclinación, o sea, le da una ligera deformación. Yo puedo deformarlo hacia los costados o también lo puedo deformar hacia arriba o hacia abajo. Entonces, desde acá, lo mismo. Tenemos acá, utilizar un punto de anclaje en caso de que quiera tomar una referencia. Dice, bueno, tomando como referencia este punto, voy a deformarlo sobre el eje X. Pongo aplicar y ahí se deforma. Toma como punto de deformación, como punto fijo, esta parte superior y lo desplaza, el resto se desplazó hasta esta coordenada 75. Y ahí se va desplazando. En base a lo que ya estaba, se va desplazando más.
Este rara vez lo he utilizado en la inclinación. Creo que ni siquiera lo uso directamente desde acá. En este ejercicio simplemente vamos a usar los dos primeros, pero quería mostrarle un poquito las otras opciones. Antes de continuar, ¿hay alguna duda? Ah, perfecto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, si no hay ninguna duda, aquí. Me va indicando paso a paso qué es lo que tengo que hacer, pero yo me voy a ir al diseño final. Para no tener que ir entre un programa, minimizar y abrir Corel, lo que voy a hacer es una captura de pantalla. Si estoy en Windows 10, hay una herramienta llamada recorte y anotación, donde al presionar en el botón nuevo yo puedo seleccionar el área que quiero y después lo guardo como una foto. Voy a poner el logo Corel. Ahí lo tengo. Esta foto la puedo traer acá a Corel. Voy al menú archivo, importar, siempre que quiera traer un archivo que no sea nativo de Corel, como en este caso los archivos de foto, lo importamos, ¿sí? Cosa que no ocurre con Photoshop, que en Photoshop lo abrimos directamente. Al momento de importarlo, me aparece este cursor y yo puedo indicarle una determinada medida a mi diseño. Si yo sé que la imagen es muy grande, puedo dibujar y decir, bueno, quiero que la imagen quede de este tamaño chiquitito. En cambio, si yo sé que la imagen no es muy grande, al importarlo, simplemente hago un clic y ya me lo trae. Si no tienen esta opción de recorte de anotación de Windows 10, pueden hacer una captura de pantalla utilizando la tecla imprimir pantalla. Imp Pant. La presionan una vez sola, van a Corel y lo pegan. Al momento de pegarlo, obviamente les hace una captura de todo lo que aparece en la ventana. Van a la herramienta de recortar, eligen el área que quieren que quede, doble clic y ahí ya les queda. Es un proceso un poquito más largo, pero también se puede hacer. Entonces, acá tengo el diseño, voy a pintarlo así queda más o menos parecido. Yo tengo un solo cuadrito. Este cuadro que está acá dibujado sería este primer cuadradito. En base a este único cuadradito tenemos que hacer los siguientes: los tres de arriba y los tres que se encuentran abajo, utilizando las herramientas de posición y rotación. Por lo tanto, yo necesito crear un rectángulo nuevo, porque si me voy directamente a rotación, voy a estar rotando siempre el que tengo acá activado en el momento. Entonces, así como estoy, necesito crear uno nuevo, dependiendo cuál cuadrito tenga que crear. Si es el cuadro que está acá arriba o el de acá abajo, ahí voy a tener que ver cuál de estos puntos de ancla voy a seleccionar. Mirando este cuadrito que ya está insertado, vamos a ver cómo está tocando con este objeto. Y vemos que este cuadrito toca con este punto. O sea que está tocando con este punto de ancla. Así que yo me voy al diseño y el punto de ancla que tengo que seleccionar es este que está acá. Listo, ahí ya lo tengo activado. ¿Cuántas copias necesito? Solamente una. Y aplico y ahí ya lo tengo. Una vez que yo lo posicioné, ¿cuál es el siguiente paso? Si yo lo miro en el terminado, no está igual. En el terminado está girado en un ángulo de 45 grados. Por lo tanto, yo me voy a ir acá a la opción de girar o rotación y lo primero que tengo que tener en cuenta es que el ángulo sea de 45. Y acá, súper importante, yo como estuve cambiando los valores, acá en copias me quedó una, pero acá en copias va a aparecer 0, siempre. ¿Por qué?
porque quiero cambiar y quiero rotar este cuadrito. Así que ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo había seleccionado al momento de crearlo este punto de ancla de la esquina superior derecha. Ahora tengo que pensar en esta figura. Ya esta la armé, ya está, me olvido de esa. Esta figura que está armada, veo que está con el ángulo de rotación de 45 grados. ¿Y cuál es el punto que toma como referencia para girar? Si yo lo dejo en el medio, al ponerle a aplicar, gira y queda de esta forma. Porque el centro queda fijo y el resto de los puntos se van desplazando. Entonces yo tengo que pensar cuál es el punto que queda fijo, el punto que no se mueve. Mirando el diseño terminado, vemos que todo gira y el punto que no se mueve es este, el que está pegado a la figura anterior. Entonces voy a seleccionar este punto de ancla, que sería la esquina inferior izquierda. Ahí lo aplico y ahí vemos cómo gira. Ya lo tengo listo. Vuelvo a posición. Ahora tengo que hacer esta nueva pieza. Este cuadro tengo que fijarme, teniendo como referencia la figura anterior, dónde está tocando de esta forma, o sea, en qué partecita está tocando. Vemos que esta nueva figura se está posicionada acá, en este punto. Entonces, en base al que ya está armado, tengo que tomar como referencia esta posición, este punto, que sería el punto medio. Y aplico el cambio. Ahí ya se creó. Listo, ahora tengo esta figura y voy a pensar en esta nueva figura. Me voy a girar. Y ahora tenemos esta pieza, que es esta otra que está acá. Y tenemos que pensar, bueno, a ver, ¿qué punto es el que está fijo? O sea, ¿cuál es el que no se mueve de todos estos? Mirando el diseño terminado, vemos que está acá pegadito. O sea, toma exactamente el mismo punto. Pero ahora yo tengo que pensar que ya no estoy en la figura anterior, estoy en la figura nueva. Así que este es el punto que voy a tomar como referencia, que es este que se encuentra acá. Y aplicamos. Entonces, fíjense en este detalle, no sé si se dieron cuenta. Cuando yo voy a posición y creo la primera figura, tomo la esquina superior derecha y aplico. Cuando voy a rotar, tomo la esquina opuesta para poder girarlo y lo aplico. Acá en posición, para hacer la figura del lado, tomo este lado para poder hacer la copia. Y cuando voy a rotar, tomo el lado opuesto, o sea, este que se encuentra acá. Entonces ahora cuando vaya a posición y cree la figura nueva, veo que está tocando acá, en la esquina inferior. Aplico. Entonces cuando tengo en cuenta que está en esta esquina, cuando vaya a rotar, voy a tomar la esquina opuesta, o sea, esta que se encuentra acá. Y ahí queda creado. En este caso, porque la figura es un cuadrado, entonces se va tomando siempre en la forma que está diseñado el logo, se toma siempre el lado opuesto. Se crea de una parte y al rotar se toma como referencia en la esquina o el punto opuesto. ¿Cómo vamos acá con el logo de Corel? ¿Me pudieron seguir? ¿Necesitan que lo vuelva a repetir? Consulten. Todo bien por mi lado. Ok. Muy bien. Ok. No sé bien si algo que no se entendió o se perdió en algún punto al momento de crearlo. Ok. Bien. El último cuadrito. Sí, no hay problema. Entonces acá siempre
para crear el cuadrito nuevo, nos vamos acá en posición. Este cuadro nuevo que tengo que insertar, tengo que fijarme qué punto del que tengo acá seleccionado está tomando como referencia para poder crearse. Entonces vemos que el único lado que está tomando para poder crearse es esta esquina que se encuentra acá, ya que no está tocando ni los bordes, ni el lateral, ni este lateral. Simplemente está acá en esta esquinita. Entonces yo me voy acá en el terminado, en el que ya está creado, y este punto sería este punto que está acá. Entonces, cuando yo vaya acá en posición para elegir y decir, bueno, a ver en qué parte se encuentra, ahí selecciono la esquina inferior derecha, ¿sí? Porque es el punto que tengo que tomar como referencia para crear la figura nueva. Si pasa esto, que es algo muy común, eso es porque quedó sin resetearse, o sea, fíjense que acá quedó en 0, por eso no se movió. Hago un clic en cualquier otra parte o en el medio para que se reinicie y vuelvo otra vez. Ahí fíjense que quedó 30,30. Y ahí lo aplico. Entonces ahí esquina inferior. Porque en base a la figura que ya estaba armada, con la esquina inferior creamos la otra pieza. Ahora en rotación me olvido de la otra figura y me quedo con esta que ya está creadita. Yo tengo que girarlo. Esta puede ser una de las partes más complicadas cuando hay que interpretar qué punto es el que hay que seleccionar. Vamos a ver cómo trabaja lo que es el eje de rotación. Si este punto de rotación se encuentra acá, significa que este punto que se encuentra acá va a estar fijo y el resto se va a mover en base a ese eje de rotación. O sea, eso es lo que hace el eje de rotación, fija el punto para que no se mueva. Si yo el eje de rotación lo coloco acá en esta esquina, significa que esta esquina va a quedar fija y se va a estar moviendo el resto de los puntos, menos ese puntito que está ahí. Todo va a girar en torno a este centro. Entonces, así como está mi figura, vemos que está posicionada. Y lo que cambian son estas puntas, o sea, el resto de los puntos, menos el que se encuentra ubicado acá. Voy a la figura que está en la pantalla y el punto es este. Ese es el único punto que está pegadito a la otra figura anterior. Y este punto, mirando la miniatura, coincide con la esquina superior izquierda. Lo marco y aplico. 0 copias y aplico. No se olviden de ir siempre guardando. Yo acá en este caso no puedo guardar, pero ustedes siempre vayan guardando el archivo. Aunque no lo hayan terminado, no esperen a terminarlo para poder hacerlo. Para poder hacer el guardado. De la misma manera que armamos la parte superior, vamos a armar la parte inferior. Entonces acá en la parte de abajo, lo mismo. Tengo esta figura. Necesito armar una nueva. ¿Dónde se está pegando? Se está pegando en este punto. Y viendo acá el terminado, el punto inferior es este. Acá me tengo que ir a posición y el punto inferior es este. Si creo algo extraño, por ejemplo acá yo elegí, digo no, yo lo quería aplicar hacia abajo y se fue hacia arriba, no se preocupen, vuelven otra vez, hacen un clic para actualizar los ejes y vuelven otra vez. Ahí lo tengo. Cuando tenga que girarlo, acá pienso en el que ya está armado y me fijo, el punto que toma como referencia, como giro, el eje de rotación es este. Entonces acá el eje de rotación es este punto de la figura que tengo seleccionada. Y me voy a las marcas y es esta esquina superior izquierda.
Una vez que yo lo marqué, si lo dejo así y le pongo aplicar, va a ocurrir algo raro. El ángulo está en 45, está en positivo. Voy a volver para atrás. Cuando tenga que armar las piezas que están acá abajo, va a ser menos 45. ¿Sí? Porque en este caso el giro iba a estar en positivo, pero en este caso tiene que girar en otra dirección. Por lo tanto, le colocamos menos 45. Y al momento de aplicarlo, ahí vemos cómo quedó. Arriba 45 positivo y abajo 45 negativo. Una vez que lo rotamos, una vez que lo giramos, vuelvo nuevamente acá en posición para hacer la copia. Ahora tenemos nuestra figura armada y yo necesito otro cuadrito nuevo. Me fijo qué punto está tomando de creación, es este que está acá. Me voy a mi figura armadita, busco el punto que es este que se encuentra acá. Entonces acá sería el punto medio. Hago un clic. Y aplico. Voy a rotación. Me quedo con esta figura. Tengo que pensar en el eje de rotación, el punto que queda fijo. Y el eje de rotación es este punto que se encuentra acá. Que sería este punto lateral izquierdo. Menos 45 y aplicamos. Posición. Voy a crear, tengo mi figura y tengo que crear una nueva en base a este punto. Entonces acá en mi figura, en base al punto superior, hago un clic y aplico. Voy a rotación. En mi figura, este es el punto que queda fijo, por lo tanto en el eje de rotación lo cambio a la esquina inferior izquierda y lo aplico. Ya acá lo hice en el video, igualmente acá en el PDF ustedes lo tienen el paso a paso, que les va diciendo clic acá, clic allá, marquen esto, marquen lo otro, pero igualmente quería que quede grabado en el video para que lo puedan hacer. Y ahí ya lo tenemos preparado. En un principio puede parecer un poco confuso trabajar con transformar y rotación, pero todo va a depender del tipo de diseño que tengamos que armar, ya que no siempre vamos a usar ambas opciones juntas, puede ser que estén por separado. Si yo, por ejemplo, tengo que rotar, agarrar un objeto y girarlo, no hace falta que yo vaya al panel transformar, girar, dejar en 0 y colocarlo, porque acá mismo en las opciones que se encuentran en el panel superior yo puedo rotar los elementos. Dice, bueno, esto quiero que gira, vamos a ponerle 25 grados. Aprieto Enter y ahí ya se giró. La única diferencia es que acá, por ejemplo, en este caso va a tomar como referencia el centro para poder girar los 25. Ya si yo quiero que cambie el eje, entonces tendría que cambiarlo y decir, bueno, quiero que tome como referencia otro punto de rotación. Voy acá, lo transformo y ahí lo puedo girar, pero hice el cambio manualmente. Entonces quizás cuando tenga que cambiar el eje de rotación, digo, bueno, prefiero ir al panel transformar, que tengo acá las distintas opciones, y lo voy ubicando donde quiero que tome como referencia el eje de giro, le establezco el ángulo y lo aplico. Entonces siempre depende del diseño con el cual estemos trabajando. Uy. Ahí está. Profe, ¿y esos 3 de arriba que vos hiciste no se pueden copiar abajo y rotar? Tranquilamente. O sea, teniendo
ya estos 3 armados los duplicamos. E incluso pueden ir acá en las opciones de escalar y reflejar, o pueden duplicarlos y reflejarlos. Ahí está. Incluso teniendo se puede copiar o se puede duplicar. Lo pueden girar 45 grados. Y lo van en base a uno solo, pero lleva más tiempo porque tienen que ir posicionándolos. Pero pueden crear la figura. No se puede copiar. ¿No te deja copiarlo? No, esa pregunta que le hice oralmente era lo que le escribí ahí. Porque era como si lo podíamos replicar, duplicar, esas cosas. Está bien, está bien. Está bien. Gracias, me la respondí. No, por favor. ¿Alguna duda que haya quedado con el logo de Corel? Igualmente después cuando suba a la clase lo pueden ver varias veces, no hay problema. Bueno, hasta acá, chuchis. Vamos a bajar. Hasta acá estuvimos trabajando con figuras que ya vienen previamente diseñadas. Si yo quiero un círculo, tengo la herramienta elipse. Si quiero un rectángulo, tengo la misma herramienta. Si quiero un triángulo, tengo acá el polígono y le determino la cantidad de lados para poder hacer un triángulo. O sea, ya tengo estas figuras prearmadas. Pero ¿qué pasa si tengo que hacer un dibujo y de repente, no sé, se me ocurre hacer a Homero Simpson? No voy a tener ya a Homero armado para poder insertarlo directamente. Lo más probable es que tenga que dibujarlo. Si bien hay algunas formas que no hace falta que las dibujemos de cero, obviamente, si tengo que hacer... Vamos a traerlo acá, Homero. Obviamente, algunas formas, como en el caso de los ojos no los voy a dibujar de cero, son círculos, así que vamos a hacer los círculos. Vamos a traer a Lisa. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que dibujar, o sea, tengo que armar este diseño de cero. Esta es una imagen. Yo la foto la puedo estirar un poquito más, le puedo cambiar el tamaño, no hay ningún problema. Pero si yo, por ejemplo, tengo que hacer una gigantografía de Lisa, lo más probable es que la imagen, en el momento que lo empiece a estirar, va a llegar a un punto que se va a ver pixelado, o sea, se va a empezar a ver borroso. Cosa que no va a ocurrir cuando nosotros armamos los diseños dentro de Corel. Los dibujos de Corel son diseños basados en vectores, o sea, basados en líneas. Por lo tanto, yo puedo escalarlo al tamaño que quiera y nunca se va a ver borroso. Por el contrario, las imágenes y los elementos que trabajamos, por ejemplo, en Photoshop, están basados en píxeles. Entonces va a llegar un punto que no voy a poder estirar más la imagen, ya que se va a empezar a deformar. Esa es una de las principales diferencias que hay entre trabajar con programas como Corel e Illustrator y en lo que es Photoshop. Corel e Illustrator trabajan con vectores, con líneas, por lo tanto escalamos sin ningún inconveniente nuestro diseño, y Photoshop, que trabaja con píxeles, tiene esa desventaja que va a llegar a un punto que no se pueden escalar más los diseños. Entonces, si de repente tengo que hacer un dibujo de Lisa, voy a guardarlo. O
sea, puedo probar de copiar y pegarlo dentro del programa. Como está en formato PNG, entonces me trae el fondo negro. Vamos a importarlo. Ahí está. Al haber copiado y pegado, me trae el fondo negro, cosa que acá no lo hace. Si yo tengo la imagen de referencia, fíjense que me acerco y se ve todo pixelado. Entonces, teniendo la foto, yo puedo calcarlo. Un consejo. Cuando lo vamos a calcar, desde las herramientas de Corel, vamos a tener una herramienta que es la transparencia. En el caso de versiones más nuevas, la transparencia la vamos a encontrar en otra posición distinta. Vamos a ponerle transparencia normal. Entonces le podemos cambiar el nivel de transparencia para que el calco funcione mejor. Le bajamos o le aumentamos el nivel de opacidad. Así va a ser más sencillo para calcarlo. En versiones más viejitas de Corel, cuando nosotros importamos una imagen, la transparencia no va a aparecer sola, sino que va a aparecer dentro de un grupo de herramientas. Acá adentro, donde está la mezcla, mantenemos presionado, y acá al final de todo tenemos la transparencia, que a diferencia de versiones más nuevas tiene el icono que es como una copita. Y desde acá le vamos a poner uniforme para que afecte a todo en general. Y también podemos cambiar el nivel de transparencia, si lo queremos más transparente o menos transparente. Una vez que lo tenemos, recomendación, siempre bloquearlo, ya que de esa manera es como cuando uno dibujaba, cuando era chico dibujaba usando hojas de calcar. Se te movía un poquito la hoja de calcar y chau, perdías la ruta. A la hora de dibujar, vamos a usar una herramienta llamada Bezier, que la vamos a encontrar acá. Vamos a tener este icono, que es la herramienta mano alzada. Mantengo presionado el botón principal. Dentro de este grupo de herramientas, acá tenemos la herramienta Bezier. En un principio esta herramienta me va a permitir crear líneas rectas conectadas por nodos, ¿sí? Conectadas por puntos que se llaman nodos. Entonces yo voy haciendo clics, hago un clic para poner el primer punto, hago otro clic, entonces fíjense que va creando líneas totalmente rectas. Cuando usamos Bezier, punto inicial, armo toda la figura y vuelvo al punto inicial que creé para poder cerrarlo. Ese paso es muy importante porque la mayoría siempre se lo olvida, porque hay que cerrar las figuras. En Corel, a diferencia de Illustrator, la figura, si no está cerrada, no la puedo pintar. Entonces, si de repente yo lo estoy armando y hago clic acá, cuando lo quiera pintar no lo voy a poder pintar nunca, ¿sí? Cosa que, por ejemplo, en Illustrator, aunque la figura no esté cerrada, les deja pintar igual. Un detalle que es para que tengan cuidado más que nada cuando inician. Yo les recomiendo en un principio que creen líneas rectas y después vemos cómo convertirlas a curvas. Con la herramienta Bezier también se pueden generar curvas de manera automática, ya que si yo mantengo presionado el botón principal, ahí estoy creando, le estoy dando una dirección a esta curva. En cuanto mantenga presionado, ahí ya tengo la curva armada. Mantengo presionado, mantengo presionado, mantengo presionado, ¿sí? Entonces ahí ya estoy creando la curva. En el momento que yo haga un clic, se genera la última curva y después líneas rectas. Mantengo presionado y ahí ya tengo una curva. Un clic y siempre vuelvo al punto inicial. Cuando recién están dibujando con Bezier, para que aprendan con la herramienta y vayan practicando, creen como recomendación puntos directamente. Vamos creando ahí los puntos. Y siempre vamos al punto inicial. Como recomendación, una vez que lo cierran, para asegurarse que está cerrado,
hacen un clic en el color. Si ven que hacen un clic en el color y no se está pintando, quiere decir que nuestra figura quedó abierta. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, bueno, acá yo lo abrí a propósito. Por ejemplo, hago clic en los colores y no se pinta. No está cerrado. ¿Cómo sé que no está cerrado? Porque se habilitó, en el momento que lo terminamos, quedó habilitada esta única opción, que lo que me va a permitir es cerrar la figura. Hacemos un clic y la cierra automáticamente. Si quedó abierta en algún punto, lo va a estar cerrando. Eso para que lo tengan en cuenta. Pero siempre punto inicial, hacemos todo el diseño y después regresamos al punto inicial para poder cerrar la figura. Y le damos un color. Una vez que vemos que se pinta, listo, le saco nuevamente el color de relleno. Como vamos hasta este punto con Bezier, ¿alguna duda? Disculpe profesora, ¿cómo es el icono de esta aplicación? Porque no alcanzo a verlo en su pantalla y lo busco en el mío y no lo encuentro como Bezier. Acá donde está mano alzada, a ver, voy a acercar un poquito la pantalla. Acá, debajo donde está la herramienta del zoom, ahí tenemos mano alzada. Ahí está, ahí abrí mano alzada y lo encontré. Disculpe, gracias. No, por favor, no hay problema. Bien. ¿Alguna duda hasta este punto? Aquí. Bien, entonces acá con Bezier creé esta figura. Lo más probable es que seguramente yo tenga que no solamente convertir en curvas, sino que además mover estos puntos que acabo de crear, ya que capaz que digo, no, este punto me quedó demasiado abierto, quiero moverlo un chiquitín más hacia la derecha, más hacia adentro. Entonces sí o sí, una vez que terminamos de armar nuestra forma con Bezier, vamos a hacer uso de la herramienta Forma, que se encuentra justo debajo de la herramienta Selección. En el momento es simplemente un solo clic. Acá hacemos un clic en la figura y vemos que me resalta cuáles son los puntos, los nodos. Entonces yo puedo agarrar los nodos y los puedo modificar. Y los puedo ubicar en otra posición. ¿Cómo hacemos para convertir en curva? Ya que acá son puras líneas rectas. Hacemos clic derecho en una línea recta y desde acá elegimos la opción a curva. Aparecen estas dos manecitas, estas dos flechitas que son los manejadores. Si yo agarro esta flechita, controlo la curva de esta posición. Y si yo agarro este manejador, controlo la curva de la otra posición. Entonces puedo ir de esta forma, cambiándolo. Si hago clic derecho y por ejemplo quiero que la curva, o sea, quiero que ambas manecitas se desplacen hacia la misma dirección. Entonces, desde el medio, o sea, una vez que está convertido en curva, con el botón principal lo arrastro y ahí estoy generando y moviendo las dos manecitas al mismo tiempo. Ya después, cuando quiero controlar la curva solamente de uno de los nodos, tengo que activar el nodo y decir, bueno, quiero controlar, por ejemplo, la curva de este lado. Entonces marco el nodo correspondiente. Y ahí lo voy cambiando. Con esta misma herramienta podemos eliminar algunos puntos. Entonces puedo decir, bueno, este punto está de más, no lo quiero. Hago doble clic encima del punto y se elimina. Otra opción es marcarlo y desde la barra podemos ya sea eliminar los puntos o añadir puntos nuevos.
Ya, por ejemplo, yo puedo seleccionar varios puntos y decir, bueno, estos 3 no los quiero. Y los eliminamos. También con la tecla suprimir podemos eliminar estos puntos. Así como podemos eliminar, se pueden añadir. Doble clic y ahí agregué un punto nuevo. O un clic, me voy a la parte superior y creo un nodo nuevo. Entonces yo puedo ir en las líneas que son rectas y las puedo convertir a curvas. ¿Cómo sé que esta línea ya está convertida en curvas? Cuando yo hago clic derecho, si la opción a curva aparece en gris, significa que esta línea ya tiene las propiedades de una curva. Así que puedo ir con el botón principal y arrastrando para hacerle la curvita. Si yo sé que toda la figura, todas estas líneas rectas las voy a convertir en curva, con la herramienta forma selecciono todos los puntos, todos los nodos y desde el panel de propiedades le digo, bueno, convertí todo en curvas de una sola vez. Y después voy individualmente por cada una de ellas y las voy transformando. Y ahí queda un arte abstracto. Y suprimir. Y en el caso, por ejemplo, de Lisa, si yo tengo que empezar, empezaría por el vestido, marco un clic. ¿Cómo es que voy a colocar los nodos? Mucho cuidado acá cuando tengan que dibujar, cuando tengan que diseñar. Yo tengo que fijarme primero en las esquinas. Entonces acá tenemos una esquina, hay una pequeña curva, pero no deja de ser en principio una esquina. Entonces empiezo por estas partes, que es más sencilla de reconocer. Voy por los puntos, acá. Yo podría crear puntos en estas secciones, pero como recomendación, creen poca cantidad de puntos, ya que me ha pasado en un principio que empiezan a crear los puntitos y quieren dar la curva de esta manera. O sea, esto no lo hagan directo, ¿sí? Una vez que tengo este punto, voy a crear acá un punto. Considero que acá hay una esquina. Entonces hago clic ahí. Hago clic acá, aunque no se vea, no importa. Voy a hacerle clic ahí. Y voy a hacer clic acá para cerrarlo. Una vez que lo tengo, voy con forma. Y ahí empiezo a darle las curvas. Voy por partes. Pongo curva. A curva. Y acá digo, bueno, esta manecita tiene que ir en esta dirección. Y esta otra manecita en otra dirección opuesta. Entonces fíjense que no necesité poner puntos en el medio, simplemente con un punto en un rincón y otro punto en otro, ahí conseguí que quede bien. Acá a curva. Y lo puedo ir modificando de ser necesario. Entonces ahí ya tengo esta parte. Si yo quiero redondear acá, en el caso del vestido para que no quede en punta, y quede un poco más suave, cuando nosotros, voy a hacerlo acá para que vean la diferencia entre trabajar con distintos nodos. Cuando nosotros convertimos en curva todas las líneas, agarramos el nodo y empezamos a modificarlo. Esta manecita es totalmente independiente de la otra manecita que controla el mismo nodo. Cada nodo siempre va a tener dos manecitas. Si yo quiero hacer una curva, entonces tengo que colocar las manecitas de manera que queden de esta forma para poder hacer la curva. Si estas manecitas tienen un pequeño ángulo, fíjense acá yo le hago un pequeño ángulo. Al hacer un clic afuera y me acerco, veo que acá se nota una esquina. Si yo tengo que hacer una curva y no tiene que haber ningún tipo de esquina, ahí tenemos que jugar con los distintos tipos de nodos. Por defecto, este es un nodo asimétrico. Quiere decir que las manecitas son individuales. Yo manejo esta manecita por un lado y esta manecita va por el otro. De esta forma es que puedo generar esta figura, este tipo de curvas. Cuando yo necesito una curva completa, o sea, una curva suave,
me encuentro con otras dos opciones. Por un lado tenemos lo que son los nodos uniformes, perdón, los nodos simétricos. Acá tenemos nodo simétrico. El nodo simétrico lo que me va a permitir es que las manecitas, fíjense que la curva no hay esquinas, es una curva total. La manecita se va a desplazar en las dos en ambas direcciones. Y cuando yo cambie la manecita y la coloco más hacia adentro, o sea, más cerca del nodo o más fuera del nodo, se van a mover las dos al mismo tiempo. Entonces tenemos el nodo simétrico, que a diferencia del asimétrico, acá es todo individual, entonces tenemos acá el nodo simétrico. Y después, en el medio, tenemos el nodo uniforme. Funciona de una manera muy similar a lo que es el nodo simétrico, porque las manecitas se mueven al mismo tiempo. La diferencia está en que el nodo que es uniforme me va a permitir mover la manecita, o sea, colocarla más cerca del nodo de manera diferente. O sea, fíjense que yo desplazo esta manecita y no afecta a la de arriba. Cambio de posición esta manecita y voy controlando la curva de manera individual. Entonces, yo acá en las puntas necesito que sean curvas. O sea, no quiero que sean en puntas. Así que voy a seleccionar todo y le voy a decir que se va a curvar. Primero, convertir todo en curva. Y ahora voy a seleccionar todos los nodos y les voy a decir que van a ser, le voy a poner en un principio nodo simétrico. Entonces fíjense cómo automáticamente se hizo todo curva. Entonces ahí después voy cambiando y digo, bueno, a ver, quiero que este quede más en curva, este menos en curva. Lo que tiene de ventaja es que el nodo simétrico cambia las dos manecitas al mismo tiempo. Entonces siempre va a depender del tipo de diseño. Si yo quiero que sea curva, es más sencillo decir, bueno, lo cambio a nodo simétrico o nodo uniforme, que tratar de hacer una curva con un nodo asimétrico. Les va a costar un poco menos. Acá en las puntas tengo un problema. Acá tengo una esquina y acá tengo una esquina. Yo necesito que sea redondo. Entonces, acá sí o sí lo voy a tener que poner. Si le pongo nodo simétrico, ambas manecitas van a quedar del mismo ancho. ¿Qué pasa? Quizás que esta quisiera que sea un poco más, que esté un poco más cerca del nodo que la otra. Entonces ahí es donde decido cambiar por un nodo uniforme. Digo, no, este va a estar más cerquita o este va a estar más lejos. Acá voy a ponerle nodo uniforme. Y me voy a asegurar que este quede un poquito más cerquita. Como lo tenía armado, se me desarmó. Y ahora, ¿qué pasa? No importa, puedo agregar otro punto. Puedo hacer doble clic y agregar un punto donde lo necesite. Puedo hacer doble clic y agregar un punto. Siempre va a ser más fácil trabajar con pocos nodos y después, a medida que los vamos necesitando, vamos añadiendo cada vez más nodos. Siempre las figuras que se tengan que armar de cero, por ejemplo en el caso de la pierna, quizás me conviene armar, supongamos que lo tuviera que diseñar, me conviene armar la pierna entera. Acá, por una cuestión de orden, a medida que lo voy dibujando, la pierna va a estar por delante del vestido. Vamos a eliminarlo. Esta parte no se va a ver después, va a quedar debajo. Sí, tengan también en cuenta ese detalle. Las figuras que están debajo y que no se ven, no me va a preocupar cómo queda acá arriba. No le voy a hacer una curva, total, no se va a ver. Acá a la base del pie, a lo sumo le voy a hacer una leve curvita, pero va a estar tapado por el zapato. Entonces ahí ya tengo armado lo que es el pie. Y después por encima le voy armando el zapatito.
Siempre cuidando el detalle, que quede la figura sí o sí cerrada. Esto voy a sacar momentáneamente para trabajar más cómoda acá. Voy a darle curva a todo, así es más fácil. Acá, de ser necesario, si yo no quiero que quede una esquina, voy, nodo uniforme, ahí controlo la curva de un lado, la curva de otro. Si veo que lo estoy moviendo y no me convence cómo queda, agrego otro nodo más, pero siempre trabajan con poquita cantidad de nodos. A medida que los van necesitando, los van agregando. Les va a resultar siempre mucho más cómodo. Después ustedes, obviamente cada uno trabaja como le resulta mucho más cómodo. Si quieren más puntos, agregan más puntos. Si quieren menos puntos, menos puntos. O sea, eso después lo van viendo ustedes en la forma de trabajarlo. A mí me resulta mucho más cómodo en un principio trabajar con pocos nodos y después ir agregando todos los que me hagan falta. Pero ya eso es un tema de cómo me gusta trabajar a mí. Más o menos lo voy a colocar. Obviamente este amarillo no es. Ya tengo. Y el vestido, que es medio... Bueno, voy a poner este color. El vestido va a estar por delante de la pierna, así que le cambio el orden. Clic derecho sobre el objeto, orden, y le digo, bueno, quiero que quede delante de esta otra figura que se encuentra debajo. Y ahí ya tengo la primera parte. Entonces, de esta manera es como... Yo les recomiendo que comiencen a trabajar con Bezier. Van calcando, así van probando la herramienta, la van conociendo, van viendo las distintas opciones, los distintos tipos de nodos para trabajar. Y por ejemplo, ya tengo la primera parte de Lisa. Dentro del Classroom, en la clase número 2, donde dice tarea, van a entrar en el Drive y acá les voy a dejar la imagen que van a estar creando con Bezier. Le van a hacer clic derecho a la foto y la van a descargar en la computadora. Cuando ustedes descargan algo directamente del Drive o descargan un archivo, un programa, este va a quedar directamente en la carpeta de descargas. Así que pueden ir a este equipo, descargas, y acá van a tener la foto. ¿Cómo traen la imagen a Corel? Pueden hacer, pueden ir hasta el menú archivo, importar, menú archivo, importar, buscan el logo. Pueden mantener presionado y dibujar para indicar el tamaño que va a tener el logo dentro de la hoja de Corel. Esta es una opción. La otra opción es, si ya tienen abierta la ventana de descargas y tienen abierto el programa, restauran. Fíjense que tienen en la parte superior el botoncito al medio para restaurar y pueden arrastrar la foto dentro de Corel. Esa es otra manera de traer las imágenes también, que es un poco más rápida. Esto es más que nada si ya ven la foto en qué carpeta están. Si simplemente lo descargaron y no vieron la carpetita, van a archivo importar y lo buscan desde importar. Una vez que traen la imagen, hacemos el mismo proceso que yo les había mostrado para Lisa. Lo que van a hacer es darle una transparencia. Van hasta la herramienta de transparencia. Vamos a elegir la primera opción, que es una transparencia uniforme. Así le aplica una transparencia a toda la forma. Y acá yo les recomendaría que aumenten el nivel de transparencia, el nivel de opacidad,
ya que cuando están dibujando con Bezier, por defecto el color que les va a salir es negro. Una vez que con transparencia uniforme ya lo opacaron, bloquean esta foto para poder trabajar más cómodamente. Si están en otras versiones, lo mismo, pueden traer la imagen. Esta lo voy a cerrar, así no me consume la RAM. Acá estás. Puedo arrastrarlo o puedo ir al menú archivo e importar, es lo mismo. Lo que sí, para versiones más viejitas, el icono va a estar acá en la herramienta mezcla, mantiene presionado y es como una copita, transparencia. De la lista desplegable elegimos nuevamente uniforme y aumentamos el valor de transparencia. Una vez que lo aumentamos, lo bloqueamos. Clic derecho, bloquear. Bloquear objeto. Y ahí comienza. Tengan presente cuando van con la herramienta Bezier, creen pocos puntos. Acá, por ejemplo, para el logo de Batman quizás es mucho más sencillo porque veo las esquinas. Cada una de estas es una punta, es una esquina. Entonces, en un principio, voy a ir armando, voy marcando cada una de estas puntas. No importa que se cree esto. Y no se preocupen, o sea, no intenten hacer clic ya de una en el punto. O sea, lo van armando y después, una vez que ya lo tengan, van con la herramienta forma y ahí recién se van acercando y van diciendo, bueno, me quedo en cualquier lado. Y ahí más o menos lo van acomodando. Hace falta que quede perfecto. Y ahí ya está. ¿Qué paso me está faltando? Yo quiero saber si mi Batman después lo voy a poder rellenar. Está pintadito. Listo. Le saco el relleno. Joya. Una vez que ya lo armé primero con Bezier, no se olviden, es simplemente van haciendo clics, no mantengan presionado todavía. Hasta que no estén bien adaptados con esta herramienta, no intenten hacer las curvas desde el inicio. Vayan por partes. Una vez que lo tienen, si les resulta más cómodo, pueden ir por cada una de las líneas, hacen clic con el botón secundario y lo curvan. Como recomendación, por ejemplo, la dirección de la curva es hacia la derecha. Entonces, en este caso, en vez de agarrar las manecitas por separado, decir, bueno, una manecita para acá, otra manecita para allá, la curva va las dos manecitas en la misma dirección. Agarro desde el medio y los desplazo. Una vez que lo ubique, después voy con cada una de las manecitas y los voy acomodando. Si considero que lo estoy acomodando y no queda bien, agrego un punto. Acá lo mismo, van en la misma dirección, así que en vez de agarrar una manecita y la otra manecita, directamente voy acá desde el medio, una vez que convertí en curva, y lo desplazo. Y siempre me voy acercando. Si saben que van a convertir todo en curva, seleccionan todos los nodos directamente y los convierten en curva. Y ahí van directamente en cada uno y lo van cambiando. Entonces les quedaría ahí el logo de Batman. Eso le quedaría
les quedaría de tarea. Nos quedan 10 minutos de clase. Si quieren empezar, en caso de que haya alguna duda o algún punto que no se acuerden cómo era, pueden empezar a armarlo. Si quieren, si no, ya lo dejamos de tarea. Profe, disculpa, tengo una consulta. Consúltame. Cuando estaba haciendo lisa, la bloqueé y después para ver si venía bien, la oculté y ahora no la puedo encontrar. No hay problema. Cuando nosotros ocultamos un elemento, puedes ir al menú Ventana, Ventanas acoplables, y vas acá a Objetos. Te va a salir un panel que son las capas. Y desde acá, por ejemplo, en la capa 1 desplegás y cada uno de estos elementos va a tener un ojito. Si en algún momento ocultaste alguno, el ojito te va a aparecer con una línea diagonal. Entonces de acá lo puedes mostrar. Gracias, ahí la encontré. No, de nada, de nada. En otras versiones, desde el menú Ventana, Ventanas acoplables, se llama Administrador de objetos. Les queda de tarea, bueno, quienes no lo hicieron, el práctico 6. El logo de Batman, y les dejo como opción para que prueben la manzanita de Apple. ¿Sí? Esto se los dejo para que intenten de hacerla. ¿Sí? La práctica hace al maestro, así que practiquen. Así de paso, mientras van practicando, ahí es donde también aparecen las dudas. Ok, muy bien. No, Lisa no está en la tarea, era simplemente para mostrarles cómo trabajar con la herramienta Bezier.